Bueno, hemos llegado ya a 100 personas, 102 ahora mismo, así que quizás sea el momento de empezar este seminario online. Bienvenidos a todos a este tercer seminario en español. Espero que todos estén bien y a salvo dentro de los más de 15 países que vemos que han estado registrados, casi 20. Por si no han visto seminarios anteriores, una pequeña presentación. Mi nombre es Cristóbal Molina, soy el responsable de las actividades de Nortec en los países de habla hispana. Voy a hablar sobre ADCPs instalados en boyas superficiales y esto es una réplica de un seminario que hicieron mis compañeros, Dave y Tom Christian. Por eso les he incluido en los títulos de la presentación, porque ellos fueron los que hicieron esta presentación. Yo la he traducido. Y al igual que en el anterior seminario, mi compañero Osvaldo, gerente de Innova Oceanografía Litoral, estará acompañándonos para controlar el tiempo de la presentación y también para ayudarme con las preguntas. Buenas tardes, Osvaldo, ¿estás ahí? Osvaldo. Sí, sí estoy aquí, Cristóbal, perdona. Vale. Buenos Buenos... a los americanos y buenas tardes a la parte europea. De acuerdo. Pues bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar este tercer seminario web. Ok. ¿Cuál es la motivación que lleva a este seminario? Bueno, la motivación de ese trabajo es única y clara. Es que podemos hacer que los ADCPs montados en boyas puedan medir igual de bien que los ADCPs montados en el fondo, o si lo quieren decir de otra forma, podemos recolectar perfiles de corrientes precisos desde una boya que se mueve enérgicamente, como en el caso del vídeo. Y esta es la pregunta que voy a intentar responderles. Pero antes de esa pregunta, quizás ustedes se puedan hacer otra pregunta, que es, bueno, esto no lo podíamos hacer ya, no hemos estado midiendo perfiles desde boyas durante muchos años. La respuesta es que sí y no. Voy a desarrollarlo un poco. Aquí pueden ver ejemplos de muchas boyas costeras que ya tienen ADCPs. Pueden ver cómo esta boya tiene un Signature 1000 con perfiles hasta 30 metros. Esta boya tiene un Signature 500, perfiles hasta 500 y el Signature 250. Incluso pueden ver boyas oceanográficas que ya disponen de equipos que miden hasta 1000 metros o boyas LIDAR. Incluso pueden ver aquí boyas incluso más grandes. He incluido también este gráfico para que vean también que la instalación de las boyas, que es algo que Nortec no realiza, es algo no es algo simple, es algo complejo y que requiere de un estudio. Pero volviendo a la pregunta que estábamos haciendo, ¿no podíamos medir corrientes desde hace ya mucho tiempo? La realidad es que hay muchos reportes científicos durante los últimos 30 años y todos haciendo comparaciones sobre ADCPs en boyas y ADCPs en el fondo. Y si leemos todos, podemos llegar a dos conclusiones principales. La primera conclusión es que normalmente muestran datos similares, pero hay otras, que son bastantes, donde las mediciones están muy en desacuerdo, incluso errores de un 100% en velocidad y dirección. Y en numerosas ocasiones la explicación de esta diferencia es el movimiento de la boya, pero todos estos reportes científicos no indican cuál es la solución. La segunda conclusión es que las comparaciones se han enfocado en escalas y tiempo bastante diferentes. Y por tanto, en las medidas solo se veían estos movimientos más grandes, pero no movimientos a pequeña escala. Entonces, partiendo de este punto, ¿cómo podemos afrontar los requerimientos más modernos, donde se exige medir de forma más rápida y con una resolución más fina, que viene de la traducción en inglés, pero podemos decir más precisa? ¿Cómo podemos conseguir esto? Bueno, para solucionar este problema, Nortec se involucró en una serie de experimentos desde el 2014 y aquí pueden ver una serie de producciones de publicaciones que se han generado a partir de estos tests.
Al final de la presentación tienen mi información de contacto y si quieren la copia de alguno de ellos, no duden en preguntarme y yo con mucho gusto se lo enviaré. Pero lo que estoy intentando decir es que es un problema muy antiguo, pero lo que estamos proponiendo en esta presentación es un prototipo. Llevamos más de 5 años trabajando con resultados positivos. Para entender los logros que hemos conseguido, primero tenemos que entender el problema y posteriormente desarrollar la solución. Todos los AFPs asumen que cada BIM está de media midiendo la misma corriente a una profundidad determinada, como se indica en el gráfico. Por tanto, cuando inclinamos una DCP, algunos de los haces se elevan, mientras que los otros quedan más profundos. Esto crea algo que se llama el smearing effect, que yo lo voy a llamar en español o castellano difusión. Y este efecto de difusión provoca que el área de la columna de agua donde estamos midiendo está cambiando constantemente. Es decir, las celdas están moviéndose arriba y abajo como resultado de la inclinación del equipo. Si el perfil de velocidades es uniforme desde la superficie hasta el fondo, como pueden ver en la primera línea amarilla, entonces lo que tenemos es una pérdida de precisión. Pero sin embargo, si hay algo que se llama shear, voy a llamarlo variación o variabilidad durante esta presentación. Si hay variabilidad en la columna de agua, entonces la velocidad también está desviada, porque los beams, los haces, están midiendo fuera del área designada. Y esos son los dos problemas mayores que tenemos, el smearing o la difusión y la falta de precisión. ¿Qué opciones tenemos para solucionar este problema? Bueno, la opción 1, que es lo que se ha hecho tradicionalmente, es definir la profundidad de las celdas y localizarlas. Perdón, la primera opción es promediar. Promediar hasta que el movimiento queda anulado. Sin embargo, esto causa una menor resolución y, lo que es más importante, no corrige la desviación. La segunda opción es definir la profundidad de las celdas para localizarlas en el lugar correcto dentro de la vertical. Es decir, esto es lo que llamamos en la industria hacer bitmapping, que es, repito, colocar las celdas donde deberían estar. Sin embargo, para hacer esto correctamente necesitamos un sensor giro compensado capaz de medir la inclinación dinámica, y esto es la parte más crítica de este proceso. Entonces, ahora, cuando hablo de inclinación dinámica, tengo que abrir un paréntesis para explicar la diferencia entre inclinación estática e inclinación dinámica, ya que todos los AFPs en el mundo usan la inclinación para computar velocidades relativas a las coordenadas terrestres. El proceso principal es el siguiente. Recibimos unas coordenadas por beams, es decir, por cada transductor. Luego las transformamos a coordenadas del equipo, X y Z, y posteriormente a coordenadas cartesianas usando la brújula interna. Pero vamos a ver qué es la inclinación dinámica y la inclinación estática. Para una mejor visualización, imaginemos un vaso de vino en una superficie plana. Si solo inclinamos la copa, es fácil medir el ángulo del vaso, en este caso 20 grados. La gravedad atrae el vino, manteniéndolo horizontal. Esto es inclinación estática y era respuesta a la rotación del objeto. Pero ¿qué pasa si movemos el vaso de forma horizontal? Cuando aceleramos, va a generarse una inclinación oponiéndose al movimiento. Y cuando paramos, el vino va a intentar continuar el movimiento por inercia. Por tanto, incluso si el vaso no se ha inclinado, el ángulo del vino dentro del vaso sí que lo ha hecho. Esto es la inclinación dinámica, es decir, la respuesta de las aceleraciones externas más allá de la gravedad. Y ahora, aplicado a nuestro campo. Una DCP está expuesto a aceleraciones externas sumadas a la gravedad, por lo que necesitamos un sensor que pueda medir inclinación dinámica. A este sensor le llamamos AHRS, es la palabra que voy a utilizar el resto de la presentación. Son las siglas de Attitude and Heading Reference Sensor. Pero básicamente lo que tienen que saber es que está compuesto de un acelerómetro de 3 ejes, como una DCP estándar, y también un giroscopio de 3 ejes.
Los errores de la inclinación medida entre un sensor estándar y un AHRS son importantes. Por ejemplo, aquí en la gráfica que ustedes ven, estoy enseñando solo 2 minutos con datos de errores hasta de 30 grados. Esto solo es una muestra de cuánto puede estar equivocado un sensor estándar de inclinación sometido al movimiento de una boya. Aquí cerramos el paréntesis y vuelvo al problema. Entonces, la segunda opción nos requería el sensor que puede medir inclinación dinámica. El problema es que hasta ahora los AECPs nunca han ofrecido este tipo de sensores de inclinación porque eran muy costosos, eran muy grandes y además consumían mucha energía. Pero gracias a los avances modernos de la tecnología de los sensores hemos sido capaces de hacer lo posible. Por eso ahora los sensores Signature de Nortec tienen la opción de incorporar un sensor AHRS. Ahora les vamos a enseñar unos resultados de un experimento de campo. Colocamos un Signature 1000 en una boya bastante pequeña, como pueden ver aquí en la ilustración. Y en el fondo colocamos un ABAC, que es lo que usamos como referencia. Esta comparación se hizo en un sitio que se llama Chesapeake Bay, creo, que está situado en el este de Estados Unidos. Y es un sitio que tiene grandes variaciones, es decir, las corrientes de fondo a superficie son muy diferentes y tiene un oleaje bastante importante. Entonces, es un buen emplazamiento para estos test. Cuando vamos a clasificar los resultados, los hemos clasificado entre áreas con mayor o menor variabilidad, repito, la diferencia entre corrientes dentro de la columna de agua, y mayor o menor aceleración de la boya. Vamos a ver el caso número 1. Inicialmente, las condiciones son buenas, es decir, poco viento, olas pequeñas y poca aceleración de la boya. Aquí enseño la velocidad promediada del Signature en verde, pueden verlo aquí, frente a la velocidad promediada del ABAC en negro. En rojo, la parte de aquí abajo, es la raíz cuadrada del error que hay, o llamémoslo diferencia, entre los dos. La gráfica superior enseña las velocidades computadas utilizando el AHRS, mientras que en la gráfica de en medio las velocidades están compensadas con un sensor de inclinación estándar. En la gráfica de abajo, esto es la aceleración del equipo, ¿de acuerdo? En azul, siendo 0 la posición más estable. Y en negro está la medida de variabilidad tomada como diferencia entre el tercio superior de la columna de agua y el tercio inferior. La conclusión es clara. Cuando el mar está en calma, los datos de la boya concuerdan muy bien con los datos al AECP, sean cuales sean los sensores instalados dentro del equipo. Ahora, en este segundo caso, el viento ya se ha despertado y podemos ver cómo la boya tiene más aceleración. Lo pueden ver en la gráfica, en la parte azul. Además, la mitad del ciclo de la marea ya está provocando una fuerte variabilidad. Entonces, si miramos las velocidades compensadas con el sensor de inclinación estándar, podemos ver que están desviadas cuando la variabilidad es mayor, que es precisamente lo que esperábamos antes de que pasase en función a la descripción del problema. Lo pueden ver aquí. Sin embargo, en las velocidades computadas con el AHRS, vemos que no muestra ese problema. La conclusión es que cuando la boya se mueve un poco, la variabilidad puede desviar el valor de la velocidad medida si no está compensada apropiadamente. Y este tercer resultado ya es un poco más extremo. Aquí el movimiento se intensifica y podemos ver cómo incluso afecta un poco a las medidas corregidas con el AHRS. Pero, sin embargo, en las velocidades corregidas con el sensor de inclinación estándar, los errores llegan a un 80%. Por tanto, podemos afirmar sin lugar a dudas que el sensor de inclinación estándar no es el adecuado para condiciones de inclinación dinámica. Y finalmente, ¿qué es más importante? ¿Hacer el bitmapping que he comentado antes o asegurarse de que la inclinación está correctamente medida con un sensor HRS? Aquí pueden ver 3 histogramas que enseñan la distribución de las diferencias en velocidades entre el AECP montado en boya
y el ADCP instalado en el fondo. En la gráfica de la izquierda, los datos son compensados con el Ahrefs y también utilizamos bitmapping. Es decir, estamos usando los dos métodos que podemos integrar en los signatures. Y se puede observar que estos datos tienen una distribución normal, una campana de Gauss bastante correcta. En la gráfica de en medio, los datos tienen bitmapping, pero están usando el sensor de inclinación estándar. Y se puede ver como la distribución es bastante peor y además está desviado del centro. Con lo cual estos datos van a tener, digamos, la media va a ser incorrecta. Luego en la gráfica de la derecha usamos también el sensor de inclinación estándar, pero no hacemos bitmapping. Es decir, esto es lo que una ADCP tradicional haría. Y vemos que los datos son similares a la gráfica del centro. En resumen, medir correctamente la inclinación es incluso más importante que hacer el proceso de bitmapping. De hecho, si empiezas con la inclinación incorrecta, puedes hacer todo el bitmapping que quiera el usuario y todavía no tendrá las velocidades correctas. Esta última frase es lo que quiero que se queden como resumen de esta presentación. Y ahora voy a enseñar algunas instalaciones que pueden ser de ayuda para entender otros problemas derivados de los usos de la ADCP. Instalación de la ADCP en una boya. Bueno, recibimos muchas fotografías de ADCPs de Nortec instalados en boyas y en ocasiones nos encontramos con datos erróneos. En una gran parte de las ocasiones es porque alguno de los haces interfiere con algo. Aquí podemos ver una ADCP en una boya que primero interfiere con un cable y más tarde pues impacta con la misma boya. Incluso muchas de estas boyas tienen una especie de placa para fijarla a las diferentes líneas de amarre y esta placa casi que es un espejo para los haces acústicos. Por tanto, siempre recomendamos que los haces pues no apunten a las boyas, si es posible. En el caso del Signature, que tiene varios transductores, también incluso es posible anular algunos de los transductores y que mide con los otros 3 o 4 transductores que quedan. Una anotación más, fondeo de una boya. Bueno, nosotros no somos una empresa que fabrique boyas, no somos una empresa que instale boyas, pero sí que algunos usuarios me han comentado que sería interesante ver un poco cómo se instalan unas boyas y básicamente es siguiendo este proceso. Así lo hacemos con nuestros test en Nortec. Tenemos la boya en la cubierta, vamos bajando primero las esferas y los sensores de la superficie, deslizamos la boya con un crane, se me ha olvidado la palabra en español, con un gancho. Poco a poco se va deslizando la boya fuera del barco hasta que queda flotando y el resto de la línea de amarre queda dentro del barco. Finalmente, se desliza el resto de la línea de amarre y, por último, el gran peso es la última parte que recomendamos que se ponga en el agua. Es simplemente una pequeña indicación. Y un último apunte. SV. El SV, para los que no sepan, es un método que utiliza Nortec. Es una patente que tenemos para medir oleaje desde boyas subsuperficiales. Y siempre que hemos tratado el tema del Ahrefs y de la medición de boyas, me han preguntado si esto era necesario para medir desde una boya subsuperficial y si incrementa la calidad de las medidas. Bien, las boyas subsuperficiales no están sometidas a las mismas aceleraciones ni movimientos que las boyas superficiales. Por tanto, la respuesta es no. No es necesario aplicar el Ahrefs a una boya subsuperficial. La segunda pregunta que me hacen habitualmente es, bueno, ¿perjudica las medidas el hecho de tener una Ahrefs en una boya subsuperficial? Y la respuesta de nuevo es no. Es decir, no va a perjudicar las medidas y es perfectamente viable.